Va a haber algunas integrales donde se utilice las identidades trigonométricas, pero en esas integrales no se va a utilizar las identidades básicas, que son las simétricas, las recíprocas y las pitagóricas. No, recuerden que el procedimiento siempre es comenzar con el formulario y revisar si hay alguna fórmula que se parezca a la integral. Si ustedes revisan el formulario, no hay ninguna integral que se parezca, por lo tanto me voy a la parte de álgebra, pero en la parte de álgebra yo solamente pudiera pensar, o más bien desde arriba, yo pudiera pensar en que esto es una integral de la base elevada al exponente por la diferencial de la base. El pequeño detalle con eso es que el exponente no hay tanto problema porque yo sé que el exponente es menos un medio utilizando leyes de los exponentes y propiedades. La base pues es la que está dentro de la raíz, el radicando, que es 1 más el coseno de 2/3 de x, pero el problema es que cuando yo voy a calcular la diferencial de u, me doy cuenta que la derivada del coseno es un menos seno del argumento multiplicado por la derivada del argumento. Y si ustedes se dan cuenta, aquí el pequeño problema que existe, si yo quisiera hacer primeramente quisiera utilizar la fórmula, es que completamente esta diferencial, yo no tengo nada en el numerador. Recuerden que las diferenciales siempre están en el numerador. Esto menciona que es en el numerador. Debido a eso, yo no puedo utilizar la fórmula de una igual a n, que les había estado mencionando que es la que más se utiliza. Entonces, debido a eso, no pude utilizar la fórmula, me voy a álgebra, insisto, lo único que puedo ver es que hay un exponente que es menos un medio, pero hasta ahí no me podría ayudar en nada más. Entonces voy a recurrir a las identidades, y de esas identidades hay que agregar que a veces voy a tener que utilizar, además de las identidades recíprocas, que ya las habíamos estado viendo en clase, de las de cociente, que también las vimos en clase, y las pitagóricas, que también las habíamos visto, también van a estar las de ángulo doble y las de ángulo medio. Esas identidades las tienen ustedes en la primera semana de Classroom, ahí nada más chequenlo y véanlo, ángulo medio. Y entonces de aquí lo que verían utilizando las identidades, se darían cuenta que yo tengo una identidad que dice que el seno cuadrado del ángulo es igual a un medio que multiplica a 1 menos el seno de 2 veces el ángulo, y que hay otra que si yo tengo el coseno del ángulo, coseno cuadrado del ángulo, es igual a un medio por 1 más el seno de 2 veces el ángulo. Si ustedes se dan cuenta, la única diferencia entre estas dos identidades es que una utiliza el signo menos y la otra utiliza el signo más. Entonces, lo que hay que ver es precisamente dónde está la identidad trigonométrica, ver qué es lo que se parece a esas identidades. Si ustedes observan, lo que se parece es el radicando. El radicando se parece completamente a lo que es esta identidad. Aquí me equivoqué, disculpen, no era seno, este es coseno. Este es coseno, las dos son cosenos. Y entonces, les vuelvo a decir, lo importante es que este radicando es el mismo, este radicando es el que se presenta en la identidad. Por lo tanto, para poder hacer la sustitución de la identidad, recuerden que el proceso es sustituir la identidad, lo que voy a hacer es hacer un previo arreglo para que este 2 por operación inversa quede multiplicando al denominador, y entonces me va a quedar que 1 más el coseno de 2 veces el ángulo sea 2 veces coseno cuadrado del ángulo. Lo importante aquí, una vez de haber detectado cuál es la identidad que van a utilizar, es que deben de estar seguros qué es lo que se debe de sustituir. Entonces, fíjense bien, el que voy a utilizar va a ser el doble del ángulo, y lo que debo de sustituir en la identidad nada más debe de ser solito el ángulo. Eso quiere decir que si lo que tengo aquí es el radicando, lo importante que deben de detectar va a ser es que este argumento es el 2 séptimos de x,
Entonces, primero detecten cuál es la identidad que van a utilizar. Después de detectar la identidad, lo importante es ver que el argumento sea el que corresponde. Es decir, yo voy a decir que el 2 veces el ángulo que está en mi identidad, lo que yo tengo en mi integral es 2 séptimos de x. Eso quiere decir que si 2 séptimos de x, perdón, si 2 veces el ángulo es 2 séptimos de x, eso quiere decir que el ángulo solamente sería un séptimo de x, que el ángulo solamente es un séptimo de x, y eso es lo que voy a sustituir cuando haga la sustitución de la identidad. Es decir, cuando haga la sustitución me va a quedar la integral de 5 entre 3 que multiplica a la raíz cuadrada de un 2. Recuerden que esta es la identidad que van a sustituir, o sea, esto es lo que van a sustituir considerando este argumento. Lo que está en azul es lo que tomaron de base para saber que esa es la identidad que van a utilizar, pero lo que van a sustituir es lo que está en verde. Y entonces eso les va a llevar a que van a escribir 2 veces el coseno cuadrado del ángulo. Vuelvo a repetir, en el radicando, que es lo que me da referencia a la identidad, tienen ustedes el doble del ángulo, pero la identidad, por lo que van a sustituir, solamente es 2 veces coseno cuadrado del ángulo, y con el argumento, no con el que tienen en la integral, sino con el que obedece a que es la mitad del ángulo. Por eso se llama identidad de ángulo doble. Por lo tanto, aquí les queda 2 séptimos de 1 sobre 7x. Esa es la parte importante en la sustitución. Primero, detecten cuál es la identidad, y una vez que ya detectaron cuál es la identidad, estén seguros de qué argumento es el que van a utilizar cuando sustituyan la identidad. Esa es la parte importante de utilizar identidades trigonométricas cuando estamos hablando de funciones trigonométricas y donde se utilizan las de ángulo doble y las de ángulo medio. Bueno, entonces ya teniendo eso, lo que yo debo de hacer es lo que ya sé hacer, y lo que ya sé hacer es precisamente buscar una fórmula. Pero si busco una fórmula, no hay una fórmula que se parezca a esto en su formulario. Por lo tanto, debo de proceder a álgebra. Y si procedo a álgebra, entonces sabemos que debemos de escribir todo como término. En otras palabras, vamos a hacer operaciones. Y al hacer operaciones, debo de escribir de manera separada todos los coeficientes, es decir, el 5, el 3 y el 2. Pero acuérdense que por propiedades de los exponentes, yo sé que si tengo la raíz de una base y la raíz de otro radicando, esto yo lo puedo expresar como el producto de los radicandos en una sola raíz. Eso quiere decir que yo puedo escribir aquí de manera separada la raíz de 2 utilizando la propiedad de los exponentes, y en la siguiente dejar la función trigonométrica que está con la raíz cuadrada, que es el coseno cuadrado de un séptimo de x por la diferencial de x. Entonces, otra vez tendré que revisar que si es una integral del formulario. Me doy cuenta que no es una integral del formulario. Por lo tanto, otra vez aplico álgebra. Y al aplicar álgebra me doy cuenta que aquí hay una operación que es la raíz y hay una operación que es el cuadrado. Por lo tanto, como son operaciones inversas, yo puedo escribir que esto va a ser la integral de 5 sobre 3 por la raíz de 2 y 1 entre el coseno de un séptimo de x. Pero también me debo de acordar, y que se me estaba pasando, que no puedo tener raíces en el denominador. Como no puedo tener raíces en el denominador, entonces aquí debo también de racionalizar el denominador. Y saben que racionalizar el denominador es quitar las raíces del denominador. Eso me lleva a que aquí va una raíz de 2 y aquí también debo de multiplicar por una raíz de 2, arriba y abajo. Multiplico y divido por raíz de 2. Por lo tanto, aquí me va a quedar un 5 por la raíz de 2 dividido esta raíz de 2 por esta raíz de 2, me queda un 2, y el 2 por el 3 me queda un 6. Así ya estoy logrando que no quede raíces en el denominador, y que recuerden que eso es siempre, eso es parte de los conceptos que tienen de aplicar siempre, no es opción, hay que aplicarlos. Y esto por diferencial x.
Ahora otra vez reviso el procedimiento. Reviso si hay una fórmula, me doy cuenta que no hay una fórmula. Aplico álgebra, sé que ya no hay que hacer operaciones en álgebra. Entonces me voy a identidades. Y de las identidades me acuerdo que el coseno tiene una identidad. Y entonces lo que voy a hacer es precisamente aplicar la identidad recíproca. Y la identidad recíproca, saben que el recíproco del coseno del argumento es la secante del argumento. Eso quiere decir que al hacer la sustitución de la identidad trigonométrica, a mí me va a quedar una integral de 5 por la raíz de 2 sobre 6 multiplicado por la secante del ángulo por la diferencial del ángulo. Y entonces sabemos, del ángulo que es un séptimo de x, por diferencial x. Y de aquí me doy cuenta, como les explicaba en la clase pasada, que este de aquí es el argumento. Y por lo tanto, como en la integral, la que voy a utilizar, la integral dice que la integral de la secante del argumento por diferencial del argumento, entonces debo de considerar que este es el argumento y que necesito la diferencial del argumento. Obviamente, ya haciéndolo de manera más inmediata, la diferencial de este argumento es un séptimo y ese séptimo es el que voy a agregar, el séptimo es el que agrego y lo compenso con un 7. Recuerden que uno multiplica y el otro debe dividir. Con eso yo ya puedo hacer la sustitución de la integral. Entonces, utilizando la integral, nosotros ya sabemos que la integral es el logaritmo, se sustituye por el logaritmo natural del valor absoluto de la secante del argumento más la tangente del argumento más la constante de integración. Entonces, teniendo en base todo eso, sabemos que utilizando lo que no participa dentro de la integral es 5 raíz de 2 y 6, ni tampoco el 7. Entonces todo eso, por propiedad conmutativa, lo podemos escribir desde el principio. Y entonces aquí decimos entonces que me queda un 7 por 5 me da 35, raíz de 2 entre un 6. Acuérdense que el 7 lo utilicé para completar la integral, ese no puede quedar multiplicando afuera de la integral. Y entonces aquí me queda un logaritmo natural, logaritmo neperiano, disculpen, es un logaritmo neperiano del valor absoluto de la secante de un séptimo de x más la tangente de un séptimo de x más la constante de integración. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un 35 y un 6, el 35 es divisible entre 7 y entre 5, el 6 es divisible entre 2 y entre 3, por lo tanto no se pueden simplificar, y el raíz de 2 tampoco puedo dejar a nada. Las leyes de los logaritmos no se utilizan porque es mucho más fácil implementar un logaritmo que implementar un logaritmo al cuadrado, por eso no se utilizan las leyes de los logaritmos para expresar resultados, y entonces hasta ahí llegaremos en el resultado de la integral. Bueno, vamos a hacer otra integral. Esa integral, si se dan cuenta, tengo un seno y un coseno, y lo primero que me debo de dar cuenta o que debe saltar a la vista es que los argumentos son diferentes. Cuando yo tenga que los argumentos son diferentes, eso es un indicio que las identidades que voy a utilizar precisamente son las de ángulo doble y los de ángulo medio. Eso es un indicio para cambiar de identidad y no solamente quedarme con las recíprocas, las de cociente y las pitagóricas. Entonces, lo primero que yo debo de hacer es determinar cuál es la identidad que me ayuda. Voy a repetir las identidades, las voy a escribir aquí. Tengo una identidad que menciona que el seno cuadrado de un ángulo es un medio que multiplica a 1 menos el coseno de 2 veces el ángulo. Y existe la otra identidad, que es el coseno cuadrado de un ángulo, que es un medio que multiplica a 1 más el coseno del doble del ángulo. Entonces lo único que debo de hacer es determinar cuál de las dos es. Y entonces ahí lo primero que diría es que debo de ver si el numerador o el denominador se parece a alguna de las dos integrales. Y si ustedes se dan cuenta, resulta que el numerador se parece a esta y el denominador se parece a esta parte del miembro derecho de la identidad. Eso quiere decir que esa es la identidad que voy a utilizar y lo puedo utilizar de una manera
sustituyéndola en el numerador o en el denominador. Va a haber veces en que la puedo sustituir indistintamente en cualquiera de las dos y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, vamos a hacer la parte la primera que se ve, que el seno cuadrado de x es precisamente este seno cuadrado. Entonces, vamos a entender la parte importante. El seno cuadrado del ángulo, que es el que yo tengo en la integral, lo voy a sustituir por un medio por 1 menos el coseno de 2 veces el ángulo. Eso es lo que yo voy a escribir en la integral. O sea, al realizar la sustitución, en el numerador yo voy a escribir el 5, que obviamente ese no interviene. Yo voy a escribir el 1 medio que multiplica a 1 menos el coseno. Y ahí es donde viene la parte fundamental, que yo necesito determinar exactamente cuál es el argumento que voy a sustituir. Entonces, dense cuenta cómo si yo estoy utilizando el seno cuadrado del ángulo, que es esta parte, entonces el argumento que yo tengo ahí es el de x entre 2, es el de x sobre 2. Eso quiere decir que si yo voy a sustituir en la identidad voy a sustituir el coseno de 2 veces el ángulo, eso implica que si yo estoy viendo que el ángulo es x entre 2, pues 2 veces el ángulo, tengo que multiplicar este ángulo por 2. Y eso implica entonces que el doble del ángulo para mí va a ser solamente la x. Pero insisto, este es el que yo voy a sustituir en la integral. Y en la integral, como les acabo de decir, el argumento que voy a sustituir es solamente el x. El que estoy escribiendo en verde solamente es para darme cuenta cuál es la parte de la identidad que voy a utilizar, y la de azul es para determinar qué es lo que voy a escribir en la integral. Esa es la parte de un poquito más cuidado. Bueno, y lo divido entre un 1 menos el coseno cuadrado del ángulo por diferencial x. ¿Cómo me voy a dar cuenta que la integral está bien? Pues porque si se dan cuenta, ahora este argumento y este argumento son idénticos, y al ser argumentos idénticos es indicio que lo que estoy haciendo está bien. Si los argumentos me llegaran a quedar igual, ahí debo de hacer una corrección porque no estoy aplicando la identidad adecuada. Acuérdense que hay varias identidades y la manera de darme cuenta que estoy aplicando la identidad adecuada en este tipo de integrales donde los argumentos son diferentes es que los argumentos después de aplicar la identidad queden iguales. Ok, ahora bien, lo que sigue es otra vez, necesito ver mi protocolo, y en mi protocolo sabemos que primero debo de ver si hay una integral que se parece. Si reviso, esta no se parece a ninguna integral. Como no se parece a ninguna integral del formulario, me voy a hacer álgebra y tengo que ver si hay algo de álgebra que puedo hacer aquí. Si ustedes se dan cuenta, pues con los números hay muchas cosas que hacer. Por lo tanto, voy a trabajar los coeficientes. Recuerden que lo primero que se debe de trabajar son signos, luego coeficientes y luego variables. Por lo tanto, aquí me va a quedar una integral. Si ustedes observan el 5 por el 1 medio, debo de escribir un 1 abajo del 5, multiplico, me quedan 5 medios, y luego aplico la división de divisiones, donde es el producto de los extremos entre el producto de los medios. Para poder hacer la división de los números, recuerden que este no es un número, porque ese es un minuendo, debo de considerar que aquí hay un número que está multiplicando y que es el 1. Vuelvo a repetir, ese no es un número que está multiplicando, es un minuendo, y que si se dan cuenta es similar a este minuendo. Entonces, si yo hago las operaciones de los números, me queda que 5 medios entre 1, y al hacer productos de extremos entre producto de medios, pues resulta que los extremos es nada más el 5 y los medios nada más es el 2. Pero vuelvo a repetir, estoy trabajando de manera separada los signos, los coeficientes y lo demás. Ahora, si yo me doy cuenta, lo que tengo con respecto a las funciones trigonométricas, pues aquí tengo un 1 menos el coseno de x, y en el denominador tengo una diferencia de cuadrados, y que eso obedece a álgebra. Por lo tanto, al tener una diferencia de cuadrados, yo escribo dos paréntesis, y esto me va a quedar como la raíz cuadrada del primero. Indistintamente puedo escribir el más y el menos, y la raíz cuadrada del segundo, donde la raíz cuadrada me queda un coseno de x. Un coseno de x y un coseno de x. Y después de haber hecho las operaciones, me doy cuenta que puedo continuar haciendo operaciones porque aquí estas dos son idénticas. Y al ser idénticas, entonces yo puedo empezar
yo puedo hacer una división, y si hago la división me va a dar 1. Eso quiere decir que sigo con las operaciones, y al seguir con las operaciones, entonces debo de dejar que esto es la integral de 5 medios, y la división de esos que marqué en verde me da 1, y en el denominador me queda 1 más el coseno de alfa por la diferencial de x. Disculpen, no es alfa, es x. Y ahora bien, si yo me doy cuenta, esta otra vez tendría que empezar. Primero ver si hay una integral que se parezca a esta. Me doy cuenta que no hay ninguna que se parezca. Me voy a álgebra. Ya no puedo hacer álgebra porque precisamente vengo de un proceso de álgebra. Y entonces quiere decir que precisamente debo de buscar una identidad que se parezca a lo que yo tengo. Y si ustedes observan, ahora resulta que esta identidad que está aquí se parece a esta que está acá. La voy a manejar con otro color para que sea un poquito más visible. Ahora resulta que esta forma que yo tengo aquí se parece a esta forma que yo tengo aquí. En otras palabras, lo que voy a hacer es sustituir voy a hacer una sustitución de tal manera que en lugar de tener 1 más el coseno de 2 veces el ángulo, voy a escribir, fíjense bien, aquí tengo este 2 que yo tengo aquí, hay una operación inversa, lo voy a multiplicar, similar a lo que hice en la integral anterior, y me va a quedar un 2 veces el coseno cuadrado de alfa. Vuelvo a insistir, yo me di cuenta que se parecen el denominador con la parte, y entonces este es lo que yo tengo en la integral, pero lo que yo voy a sustituir en la integral, o sea el cambio, lo que yo voy a terminar escribiendo va a ser esta parte. Y si voy a escribir esa parte, entonces cuando yo hago la sustitución, cuando yo realizo la sustitución, lo que debo de escribir es la integral tal cual, debo de escribir el 5 medios tal cual, y voy a escribir el 1 igual, la división igual, la diferencial y x igual, pero ahora voy a escribir lo que está en azul. Y de lo que está en azul, lo importante de lo que está en azul es revisar el argumento. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense cómo este argumento, que es x, ese argumento es el de esta, es el de la base que voy a utilizar como identidad. Por lo tanto, si aquí debo de sustituir alfa, no sé si se dan cuenta que el alfa es la mitad de 2 alfa. Y por lo tanto, al ser la mitad, en lugar de sustituir x, lo que debo de sustituir es un x entre 2. Vuelvo a repetir, en la integral hay un x, pero ese x está representado en la identidad como un 2 alfa. Por lo tanto, al sustituir lo que está en azul, lo que yo debo de sustituir es la mitad, porque no me están pidiendo que sustituya el 2 alfa, sino solamente el alfa. Debido a eso, entonces voy a escribir aquí 2 veces el coseno cuadrado de 1 medio de x. Acuérdense que tiene que estar separado. Y aquí me doy cuenta que entonces necesito hacer operaciones, y si hago operaciones, aquí me va a quedar una integral de 5 cuartos, pero también me doy cuenta que aquí tengo un coseno, y por lo tanto de una vez puedo hacer la sustitución de la identidad recíproca. Y si hago la sustitución de la identidad recíproca, me queda que 1 entre coseno es la secante del ángulo, pero como está al cuadrado, entonces voy a sustituir la secante cuadrada, por lo cual me va a quedar aquí la secante cuadrada del mismo argumento, donde el mismo argumento es 1 medio de la diferencial x. Y todo por vino, porque la recíproca solamente es 1 entre coseno, pero al tener el cuadrado, pues obviamente hay que elevar al cuadrado. Con lo que ya sabemos que lo que voy a utilizar va a ser la fórmula de integración, donde la fórmula de integración dice la fórmula de integración es que la integral de la secante cuadrada del argumento por la diferencial del argumento es la tangente del argumento más la constante de integración. Eso implica que si mi argumento, me estoy dando cuenta con
lo que estoy viendo que es un medio de la diferencial de x, ese es el argumento. Entonces la diferencial es un medio, que eso es lo que debo de agregar, y para compensar necesito un 2 entre 1. Y ahora sí, ya está completa la integral y puedo escribir el resultado de la integral, que entonces es lo que no participa en la integral. Ya habíamos dicho que lo que no está participando es el 5 cuartos y el 1 medio. Por lo tanto, si hago la multiplicación del 5 cuartos con 1 medio, a mí me queda un 5 octavos, y todo lo demás es para sustituir, para utilizar la fórmula de la integral. Eso quiere decir que me va a quedar una tangente del argumento, donde el argumento es 1 medio de x más la constante de integración. Como no hay nada que hacer con respecto a apariciones o alguna otra cosa, pues hasta ahí queda el resultado.